Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablarles sobre la asertividad. ¿Qué es esto de ser asertivo? Ok, para empezar, la asertividad es una habilidad y como toda habilidad se puede entrenar, se puede adquirir, se puede fortalecer con la práctica. La asertividad es toda habilidad social que consiste en conocernos nosotros, conocer al otro y respetarlo. Cuando hablamos de asertividad, hablamos también un poquito de inteligencia emocional, que es conocerme, valorarme, te conozco a ti, te valoro a ti y te respeto, sin importar qué. Es esa capacidad de saber decir que no sin ofender, sin juzgar, sin manipular y sin ser manipulado también. Yo le digo como un calibrador entre que a un extremo tenemos la sumisión, donde no sé decir que no, donde soy muy complaciente, donde hago todo por no quedar mal. Y en el otro extremo tenemos la agresividad, donde siempre digo que no, donde soy agresivo verbalmente, conductualmente, físicamente, donde no sé decir las cosas y no importa si te hiero o no. Entonces, la asertividad es esa línea media entre ambas. Entonces, ¿por qué ser asertivo? Por 4 razones súper sencillitas. La primera, porque fortalece el amor propio y la dignidad. Si yo me respeto a mí, puedo respetarte a ti. Número 2, porque facilita esa libertad emocional y ese autoconocimiento. El conocerme, qué me gusta, qué no me gusta, mi valor como persona dentro de una sociedad. 3, mejora la comunicación y la resolución de problemas. Y número 4, nos hace más seguros y aumenta esas defensas psicológicas. Ser asertivo crea un equilibrio de lo que muchas veces tenemos entre ese yo ideal, lo que quiero ser, y el yo real, lo que en verdad soy. Ser asertivo ayuda a que nos hagamos un insight, hagamos una retroalimentación y aumentemos esa capacidad y cambiemos nuestra percepción y modifiquemos ese yo real a lo que de verdad queremos alcanzar. Cuando hablamos de asertividad, más que nada hablamos de aceptación. Y cuando hablamos de aceptación, me gusta resaltar siempre un proverbio hindú que explica más o menos el tema de que si algo nos ofende, los únicos culpables somos nosotros, porque nosotros somos la causa y el efecto. Nosotros permitimos que las cosas nos hieran, que las cosas nos afecten. Y como nosotros nos vemos, así mismo nos ven los demás. Y si no estamos bien nosotros, no vamos a estar bien con los demás y no podemos darle a los demás el trato que ellos se merecen, porque ni siquiera nos lo estamos dando nosotros mismos. Entonces, un poquito de esto. Cuando somos asertivos, de una manera u otra, igual la persona a la que le decimos las molestias o las quejas, igual se va a molestar. Pero la diferencia de hacerlo sumiso, de hacerlo agresivo, hacerlo asertivo, es que la persona pueda molestarse, pero luego va a entender y la reacción va a ser diferente a que si somos agresivos o si somos sumisos. Cuando hablamos de asertividad también hablamos de derechos. Y los derechos no es más que cómo merezco ser tratado y cómo espero ser tratado. Los derechos son cambiantes, pese a que hay algunos establecidos, son cambiantes dependiendo de la cultura, dependiendo de la percepción que tengo de mí mismo, dependiendo de la estructura social en que me crié. Existen derechos, como lo dije, bien establecidos, como derecho a ser libre, derecho a la expresión, derecho a cambiar, derecho a equivocarme, derecho a decidir, derecho a experimentar. Pero si yo no siento que tengo ese derecho, no puedo exigirle derecho a los demás, que era lo que hablábamos del tema de aceptación. Entonces, para que los derechos siempre o se cree una sociedad más equilibrada, los derechos tienen que ir acompañados de los deberes, tanto para nosotros mismos como para los demás.
Y aquí entonces hablamos un poquito sobre a ver, por qué nos cuesta tanto ser asertivos. Entonces, ¿qué nos impide ser asertivos? Yo lo pongo de 4 maneras. El primero es el tema de la ansiedad social, el miedo a ser evaluados. Las relaciones sociales, el ambiente social, se basa en cómo yo trato o lo que otros hacen, cómo los otros me ven, y la autoevaluación, cómo yo me veo, lo que yo hago, cómo yo me trato. Todo esto influye en nuestra estima e influye en nuestra imagen social. Y por eso es que a veces nos cuesta tanto ser asertivos, porque también incluimos el tema de los mandatos parentales, de todo lo que nos han dicho nuestros padres, que no hemos internalizado como propios, y cosas como relacionadas como estas. Como segundo, están las ideas irracionales, y por ahí mismo la tercera, los malos aprendizajes, asociados a los mandatos parentales, asociados a lo que hemos internalizado de nuestro tipo de crianza, de nuestras vivencias. Y como número 4, puedo mencionar aquellas cosas que nos impiden ser asertivos, es la culpa anticipada. La culpa anticipada crea en nosotros sumisión, el temor a herir, la vergüenza. Tenemos que tener claro que ser asertivos no es ser egoísta, es respetar mis derechos, es respetar los tuyos, es saber cómo decir las cosas teniendo siempre con empatía, teniendo siempre en cuenta que la otra persona puede herirse porque no piensa igual que nosotros. Y aunque digamos las cosas con empatía, se va a herir porque es algo normal, como ya lo mencioné, pero siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta, va a tener un resultado adecuado. Y aquí yo aplico y les quisiera compartir algo que yo llamo la técnica del sándwich. La técnica del sándwich consiste en decir algo positivo, decir el mensaje que queremos transmitir y cerrar con algo positivo. Porque nuestra memoria capta siempre más rápido lo primero y lo último. Y si lo hacemos de manera positiva, el mensaje directo, por más negativo que sea, la persona lo va a captar, pero no lo va a asociar tan negativo como si se lo decimos a la pedrada, como decimos muchas veces. Ok, y de manera para ya finalizar, 6 formas para ser asertivo. Primero, tener coraje. Tener una tolerancia limitada. Si algo nos molesta, decirlo de inmediato. No dejar que se acumule porque después va a ser peor. Y saber conocernos y saber hasta cuándo llegamos y el por qué. 2, pensar como científico. Y me gusta mucho porque esta frase de pensar como científico, porque debemos comparar ideas. Muchas veces creemos que nuestra idea, lo que pensamos, lo que sentimos es tal cual. Y resulta que es una mezcla de pensamientos irracionales que vamos magnificando, que vamos catastrofizando y que al final nos altera de la realidad. Entonces no está de más siempre debatir con nosotros mismos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, si son reales o si se están viendo alteradas. Número 3, ¿qué siento? Lo que uno siente genera pensamientos y genera conductas. Debemos conocernos, qué siento, por qué lo siento, cuándo lo siento y trabajar en ello. Tener mucha prudencia, pensar siempre antes de actuar, detenernos aunque sea un segundito y pensar qué puede ocasionar esto, por qué lo estoy haciendo. Nos dejamos a veces llevar por el impulso, pero tratar de controlarlo un poco. Respirar profundo es una excelente manera de también tranquilizar esos impulsos y pensar con prudencia y actuar adecuadamente. Número 4. Es vital responder. Algo que tiene la asertividad, que es muy importante, es que ser asertivo lo podemos escoger. No es una obligación. Podemos saber cuándo ser asertivos y cuándo no serlo. Por ejemplo, si al ser asertivo vamos a provocar daño y vamos a lastimar a otro, que es lo que conocemos como una sinceridad ácida, que son las personas que no importa
si te hiero o no, yo voy a ser sincero. Tus uñas no me gustan, tu cabello no me gusta, y resulta que de una manera u otra estás afectando a la otra persona. Entonces ahí no aplicar la asertividad. Si ser asertivo nos va a producir un daño físico o está involucrado con temas de agresión, en un robo, no vamos a ser asertivos. Vamos a defendernos, a huir. Entonces tenemos que también saber cuándo aplicar la asertividad. Recordemos que nosotros los seres humanos somos hacedores de resultados. Somos hacedores. Todo lo que hagamos va a tener un impacto social a otra persona, así sea pequeñito. Entonces tratemos de que ese impacto que transmitamos sea positivo, sea bueno y cree un aprendizaje. Otro punto, uno de los más, ya casi terminando, pero no menos importante, es el tema de ejecutar los comportamientos asertivos. Y aquí tenemos que tomar mucha importancia en los gestos verbales y en los gestos no verbales. Nuestra forma de hablar, nuestra entonación, nuestras miradas, nuestros gestos faciales, nuestra fluidez, nuestras expresiones, nuestra mirada, postura, todo esto influye en el mensaje. El mensaje en sí, lo que queremos transmitir, todo esto influye en cómo la persona recibe el mensaje. Tenemos que ser muy claros y tenemos que mantener todas estas lenguajes verbales y no verbales de manera clara, trabajarlos, mirarnos a un espejo y practicarlos, porque a veces no nos damos cuenta de los gestos que hacemos, de la forma como hablamos. Entonces es muy bueno grabarnos, mirarnos al espejo, trabajar en ello para poder ser más asertivo y que el mensaje sea más efectivo. Y por último, y no menos importante, el tema de autoevaluarnos constantemente, todas las noches, ver las cosas buenas que nos ocurrieron en el día, las cosas malas, por qué nos ocurrieron, cómo mejorar, para poder hacer, es la mejor manera de ser mejores personas cada día. Y siempre tomar las responsabilidades de nuestros actos. Por más doloroso que sea, todo impacto, todo acto que hagamos, como lo mencioné, somos hacedores y tiene un resultado. Y hacernos cargo de ese resultado es la mejor forma también de ayudar a ser unas personas más asertivos y enseñar a otros también a hacerlo.